un sabotaje total a la reforma constitucional del gobierno de José Antonio Kast. Eso es lo que estamos viendo ya desde el Partido de la Gente, la centroizquierda y realmente la centroderecha, luego de que se anunciaron por parte de varios partidos políticos que no se apoyará esta idea de reformar la Constitución por temas de seguridad. Recordemos que Kast dijo que quería contemplar en la Constitución que en realidad el Estado se tenía una obligación de encargarse de temas de seguridad, algo que ya está en la Constitución, pero al ver el detalle se nota que en realidad el enfoque no era eso, sino que hacer modificaciones constitucionales para permitir en la práctica que el Tribunal Constitucional no tumbe, no elimine las reformas de seguridad que quiera hacer el gobierno, especialmente al momento de quitar subsidios o los llamados beneficios estatales o sociales a aquellos que hacen una serie de delitos. Y que en medio de todo eso, tanto varias figuras de Chile Vamos y partidos como la UDI, como también el Partido de la Gente a través de Parisi, como también gran parte de la centroizquierda anunciaron que rechazarán esta reforma y en la práctica por eso la están tumbando. Nos llama la atención hacer una reforma constitucional. De hecho, lo que nosotros quedamos de acuerdo era que por 8 años no se tocaba la Constitución y 3 doritos después tenemos una reforma constitucional que es abrir una puerta innecesaria, porque si llegamos, y como va a llegar la discusión presidencial, va a llegar Boric y ojalá alguien del Partido de la Gente, la discusión de la última cuarto de día va a ser cambios constitucionales con derechos, derechos y más derechos. Así que es un tremendo error lo que está cometiendo el presidente Kast. Y dos, ¿estamos de acuerdo con el cambio del régimen penitenciario? Sí, pero se le equivocó un pequeño problema, que esos cambios en el régimen penitenciario están basados en el Decreto Supremo 518, que solo te permite tener un cambio régimen penitenciario por 60 días. Por lo tanto, nosotros sabemos que en el año 60 puede ser empleado por 90 y después hasta 160, 120 días. Sabemos que en el día 59 van a estar todas las organizaciones que protegen a los criminales y narcoterroristas apoyando aquello. Y por lo tanto va a tener un régimen penitenciario estricto como tiene que ser, pero por 60 días, es decir, nada. De nuevo, está mal hecho, apurado, claramente no tenían la predisposición de hacer gobierno para cuidar a la gente y nosotros queremos ayudar al presidente y ayudar al ministro. ¿Y entonces por qué cree que está creando un nuevo estado o pretendiendo crear un nuevo estado de excepción el gobierno? Yo creo que esto es más que nada una tentación política muy peligrosa, Mónica. A ver. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pretende el gobierno? Sacar al pizarrón a la oposición y decir una frase simplona. Decir, bueno, ahora vamos a ver quiénes quieren darle más herramientas al Estado para perseguir el crimen organizado y quiénes no. Pero esa es una tentación que, aparte de ser ineficaz, porque ya el país perdió mucho tiempo en una discusión constitucional, no va a lograr los objetivos. Los objetivos concretos tienen que estar en la ley, en aplicar la ley que combate el crimen organizado, en obviamente pedirle a las Fuerzas Armadas que colaboren con sus capacidades logísticas, pero para eso ya está el estado de emergencia, que es lo que ha permitido, por ejemplo, disminuir los hechos de violencia en la macrozona sur, que es lo que ha permitido también que disminuya los ingresos ilegales en la frontera norte del país. Entonces no es necesario una reforma constitucional para combatir el crimen organizado. Ahí, como pueden ver, son distintas figuras que hacen este rechazo. En primer lugar está el caso de Parisi, que en realidad habla de que justamente no está bien hecha la reforma, que no está bien dirigida y que por lo tanto se le va a rechazar. Ya de por sí, si solo el Partido de la Gente dijera que no va a apoyar esto y el conjunto de la izquierda se sabe que lo va a rechazar, ya hubiera sido muy difícil que se apruebe porque necesitan los votos en la Cámara de Diputados del PDG para hacer cualquier tipo de reforma constitucional con sus 4/7. Pero no se queda solo en eso. También vemos en el Senado que el senador Walker, y que tiene bastante influencia en la centroizquierda, y ha sido bien colaborador con la administración de José Antonio Kast en otras situaciones, también dio su negativa. Dijo que esto es un gustito realmente del gobierno de José Antonio Kast, que es peligroso empezar de nuevo con lo de las reformas constitucionales y que no corresponde. Esto es importante porque ya era un problema lo que ocurría con Parisi y el PDG bloqueando la reforma en la Cámara de Diputados, que hacía difícil su aprobación, y además que en el Senado una de las figuras clave que necesitan, donde están tan ajustados con los votos, dijera que no, también lo hacía muy complejo. Pero además de esos elementos está la traición más grande, ¿no? Que es aquella asociada a, por supuesto, Chile Vamos. Ya si era muy complejo, aunque había alguna posibilidad de negociación con mucho cuidado, sin los votos del PDG y sin los votos de la centroizquierda en el Senado,
ya se vuelve imposible sin los votos de gran parte de Chile Vamos, porque apareció la UDI, a través de su presidente Guillermo Ramírez, diciendo, y cito, que en las condiciones actuales la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad, y advirtieron que no iban a dar ninguna clase de apoyo. ¿Qué es lo que dijo? La institucionalidad está por sobre cualquier gobierno, dijo Guillermo Ramírez. No conocemos el texto que vaya a proponer Kast, pero lo que se ha dado a conocer por distintos medios de comunicación es una reforma que hoy día nosotros no podríamos apoyar. La razón es que estamos poniendo en la Constitución excepciones a principios generales que al final debilitan la Constitución. ¿Por qué? Porque se estaría argumentando que no se puede hacer una restricción de beneficios estatales, ya que eso es un derecho y eso sería una discriminación arbitraria incluso si son delincuentes. Entonces, se quiere poner esa excepción para que el Tribunal Constitucional no tumbe las reformas de quitar subsidios estatales a criminales, pero la UDI dice no, por esto mismo. Esta práctica se usó mucho y terminó debilitando la Constitución de 1925, que finalmente era incapaz de contener ningún tipo de debate político contingente. También así fue como se fue fraguando la reforma agraria. Por lo mismo, el presidente de la UDI dijo, primero el presidente Alessandri estableció que excepcionalmente para estos casos no era necesario pagar al contado, sino que se podía diferir el pago de los terrenos que fueran expropiados. Y luego en el gobierno de Frei Montalva se estableció la excepción para predios de un cierto valor. Así, finalmente las normas constitucionales que protegían la propiedad privada terminaron siendo inaplicables y por lo tanto eran imposibles contener en la reforma agraria. Por lo mismo, en las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad. Entonces, ya esta reforma está muerta. Si no tienes los votos del PDG, que son bisagra de la Cámara de Diputados, no tienes los votos de la centroizquierda en el Senado, y al mismo tiempo la UDI, que tiene varios senadores y diputados, te dicen que no tienes ni la mayoría necesaria, ni una mayoría simple, necesitas 4/7 en la Cámara de Diputados y menos lo tienes en el Senado. La reforma está muerta. Y lo que quería hacer el gobierno de José Antonio Kast era justamente esta reforma constitucional para evitar que el Tribunal Constitucional le tumbe sus reformas de seguridad con las cuales quiere quitar beneficios estatales, subsidios, privilegios con los impuestos de todos los trabajadores que se dan a grupos poblacionales, especialmente a grupos de delincuentes. ¿Esta es buena la normativa? Sí. ¿Puede dar paso eventualmente esto a dar excepciones constitucionales a que se vaya degradando la validez de la Constitución? Claro, o sea, nos pasó en el pasado y yo entiendo eso, ¿no? El tema es que yo diría que esa defensa férrea a la institucionalidad, la izquierda tampoco lo respeta mucho en sí y tampoco es algo que esté muy firme. Las instituciones ya están muy degradadas, la fe poblacional con respecto a aquello que está establecido en las instituciones está muy baja porque funcionan pésimo y en la práctica... De todas maneras, esa modificación habría hecho que si fuera constitucional, se cumplirían, si se aprobara con los 4/7 constitucionales, y habría dado paso a que se pudiera reducir aún más los gastos estatales y, por lo tanto, reducir el tamaño estatal al hacer recortes de subsidios y de beneficios fiscales a costa de los impuestos poblacionales para grupos de personas que hacen delitos, como el caso, por ejemplo, de estudiantes, que se les quitaría la gratuidad, que es solo uno de los elementos, cuando hagan delitos contra otras personas o tratan de quemarlos con molotov o ataquen y destruyan propiedad pública o privada o amenacen de muerte a otros por sus pensamientos ideológicos. Entonces la idea era que a esas personas se le quiten esos beneficios estatales. Era una buena norma y fue algo que incluso se aprobó en la Cámara de Diputados y en el Senado, pero que se tumbó por el Tribunal Constitucional. Por eso en la práctica esta reforma era un golpe directo al Tribunal Constitucional, pero se nota que eso no va a poder pasar porque ahora la izquierda que tanto criticó el Tribunal Constitucional por años lo está defendiendo porque tiene mayoría de jueces a su favor, el centro también, el PDG no necesariamente per se, pero con esta reforma en particular no están de acuerdo, y el caso justamente de Chile Vamos es que ahora también están defendiendo el Tribunal Constitucional, que en su momento ellos defendían porque era más a la derecha, pero ahora tampoco les molesta que es más a la izquierda. Entonces... de cierta manera se entiende porque el Tribunal Constitucional es algo que estableció Jaime Guzmán con la Constitución del 80 y la UDI, siendo su partido, lo siguen defendiendo, aunque sea una institución perjudicial que desde hace años decimos aquí que debería ser eliminada y que debería estar esa facultad en la Corte Suprema y que se usó originalmente para amarrar, que no se puedan hacer cambios. Pinochet lo impulsó con Jaime Guzmán para en su momento con jueces tirados hacia la derecha para que la izquierda no pudiera hacer cambios constitucionales hacia su sector, ¿no? Y bloquear normativa. Y ahora el mismo mecanismo que se usó naturalmente por bloquear en su momento a la izquierda, ahora que tiene mayoría de jueces de izquierda, se usa naturalmente para bloquear a la derecha. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece este sabotaje que se está dando en contra de la administración de Kast? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.